Muchas gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de ponencias y bueno, vamos a hablar un poquito de nuestros presentadores, de nuestros ponentes, y en este caso le toca el turno al maestro Miguel Ángel Amaya Ramírez, que es profesor de tiempo completo de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, él nos va a hablar sobre el papel de los metadatos en la recuperación eficiente de la información. ¿Les parece? Los voy presentando conforme vayan iniciando, una presentación muy breve, y al final de toda la sesión de ponencias, ¿les parece que iniciamos con la sesión de preguntas, respuestas o retroalimentaciones? ¿Les parece bien? Sí. Bueno, pues muchas gracias. Empezamos con el maestro Miguel Ángel Amaya, con su ponencia El papel de los metadatos en la recuperación eficiente de la información. Gracias, maestro. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo voy a hablar un poquito acerca de esto sobre los metadatos. El título ya lo mencionó la maestra, el papel de los metadatos en la recuperación eficiente de la información. Es un pequeño esbozo acerca de lo que estamos trabajando en un proyecto de investigación y bueno, empiezo a dar lectura. La información, un elemento que utilizamos como parte de nuestra labor profesional, ha sufrido cambios en la forma en que se genera, se distribuye y se obtiene. La transformación de lo impreso a los medios electrónicos es sin duda alguna muestra de los cambios que se están viviendo en nuestra época. El uso de la tecnología de información, como el caso del Internet, en la generación, la búsqueda, distribución, intercambio y recuperación de información abre una nueva posibilidad dentro del ámbito bibliotecario, principalmente para difundir e intercambiar información, y por esta razón es necesario que para que la información electrónica sea conocida y por lo tanto utilizada, sea organizada adecuadamente. El avance de la tecnología se ha visto reflejado en muchos ámbitos de nuestra vida, desde la casa hasta las formas de enseñanza. Y la información no ha sido ajena a este avance tecnológico, ni puede quedarse al margen de ella. Esto lo vemos reflejado en la explosión de la información académica en la red conocida como Internet. Actualmente estamos viviendo en la llamadera de la información, en donde esta es un recurso estratégico que ha cobrado en la actualidad tanta importancia como la que tuvieron en otras épocas otros bienes. El avance tecnológico que se generó a finales del siglo XX y se sigue incrementando en el presente permite que se desarrollen nuevas formas de crear información, principalmente apoyadas en medios electrónicos, haciendo posible que casi cualquier persona pueda generar y publicar en Internet. Esto ha ocasionado que se incremente de manera incontrolable la información que se encuentra en la red, trayendo como consecuencia que los usuarios se enfrenten a una red con muchos problemas y carente de organización para poder recuperar la información que sea relevante para sus investigaciones. Tratando de resolver ese problema de los usuarios en la recuperación adecuada de la información, surgieron los famosos buscadores, que desde su aparición han mejorado sus técnicas de búsqueda, creando bases de datos para poder almacenar la información que los diferentes usuarios de la red han colocado en el web. Aunque los buscadores han ido mejorando, también han aparecido una cantidad impresionante de ellos, ocasionando otro problema para los usuarios, como es el decidir cuál de ellos es el mejor para buscar y recuperar información. Si bien es cierto que al buscar información en la red, los usuarios se encuentran con dos problemas muy graves. El primero es que al realizar una búsqueda en Internet encuentran mucha información que en ocasiones es muy difícil separar las páginas que cuentan con un soporte académico de las que no. El segundo problema es que en ocasiones se encuentran muy poca información debido a que los recursos de información son almacenados en el web por sus propios creadores, sin ningún tipo de descripción que permita su organización y posterior recuperación. Y esto posiblemente sea uno de los puntos débiles de la red, porque millones de documentos no pueden ser recuperados por no contar con una adecuada descripción que le permita a los buscadores su localización y recuperación. Por lo tanto, el uso de los llamados metadatos se presenta como una solución para ayudar a los creadores de recursos de información para asociar a ellos descripciones susceptibles de procesarse por los buscadores de información, permitiendo que los usuarios puedan recuperar información de calidad y relevante para sus investigaciones. ¿Pero qué son los metadatos? Cuando en el salón de clases pregunto a mis alumnos sobre qué son los metadatos, suelen responder que son datos sobre datos, o datos de los datos. Y no están en un error, porque eso es lo que les han dicho en clase o lo que han leído sobre un tema.
Para muchos de nosotros esta frase hace el tema menos claro. Algunos autores mencionan que la clave para entender la frase de los datos es reconocer que la segunda parte, datos, es la que se está describiendo. Es decir, los metadatos podríamos decir que es el resultado de la descripción esquematizada o estructurada de los datos importantes de un documento o un objeto. Y para tratar de explicar lo anterior voy a tomar un ejemplo de un artículo de Roxana Donoso en el que compara la descripción de metadatos con una lata de conserva o de cualquier alimento enlatado, en la cual a través de la etiqueta exterior es posible saber detalles de contenido sin necesidad de abrir la misma. Por lo tanto, la etiqueta son los metadatos que nos proporcionan distinta información acerca de lo que hay dentro de la lata. Asimismo, la etiqueta puede incluir información acerca de el nombre de la comida del envase que contiene, la cantidad de calorías, el contenido nutricional, una lista de ingredientes, dónde fue producido el alimento, la fecha de expiración e instrucciones para su preparación. Si esto lo cambiamos en el ámbito de un catálogo, podemos ver que es lo mismo que hacemos nosotros. O sea, nosotros describimos y hay un producto. Entonces, la idea de los metadatos se origina a partir de la manera en que los programadores se refieren a la información referente a los conjuntos de datos, pero actualmente es utilizada ampliamente para referenciar de manera estandarizada cualquier información acerca de recursos digitales y no digitales. Es decir, los metadatos son información descriptiva acerca de un objeto o recurso. Existen muchos tipos de metadatos, tomando a otra autora, Isabel Daudinot, menciona que son múltiples los tipos y funciones de los metadatos existentes actualmente, porque estos dependen de varios factores entre los cuales pueden citarse el tipo de información que describe, el nivel de estructuración de esta información, el lugar donde se encuentran los metadatos, su ámbito de aplicación y el tipo de usuarios que los utiliza y sus fines. Por lo tanto, son múltiples también las clasificaciones de metadatos realizadas hasta ahora por diferentes autores. Esta misma autora clasifica a los tipos y funciones de los metadatos en 3 grandes categorías, las cuales son metadatos administrativos, metadatos estructurales y metadatos descriptivos. En el caso de los metadatos administrativos, facilitan la administración y procesamiento de las colecciones digitales, incluyen datos sobre la creación y el control de calidad, comprenden la gestión de derechos y requisitos de control de acceso, así como su utilización, además de la acción de preservación. Los metadatos estructurales facilitan la navegación y presentación de recursos electrónicos, proporcionan información sobre la estructura interna de los recursos, incluyen páginas, sección, capítulo, numeración, índices y tablas de contenido. Y finalmente, los metadatos descriptivos son aquellos que sirven para la descripción e identificación de los recursos en el nivel local, es decir, el sistema, para permitir la búsqueda y recuperación de la información. Los metadatos están organizados en categorías o campos, y cada campo representa una característica del recurso. Cada campo tiene un valor, pero también pueden ser valores múltiples, como por ejemplo colocar las palabras claves en varios idiomas, como en este caso aquí tenemos un ejemplo de cómo están estructurados. Podría ser el autor y el título, podría ser, bueno, el autor ahí lo vemos, el título también, pero podría ser igual en español o en otro tipo de idioma y no habría ningún problema. Los metadatos, cuando hablamos de metadatos en el web, en el ámbito de Internet existen 2 tipos de metadatos que pueden incorporarse en un documento: los metatags HTTP equip y los metatag name. Los HTTP equip indican atributos que poseen un significado especial para los navegadores y motores de búsqueda. A través de los metadatos del tipo HTTP equip se pueden especificar instrucciones tales como la fecha de expiración, insertar cookies, comandos, actualización periódica de la caché de un browser, etc. Y aquí tenemos un ejemplo, ahí vemos cómo está la fecha de expiración, cómo se coloca. También vemos la parte de si queremos insertar un cookie o un set completo y la fecha de expiración. Entonces, bueno, a través de los metanames es posible describir los contenidos del sitio web. Los marcadores de este tipo hacen posible la catalogación de los sitios web. Aquí también hay un ejemplo
de cómo el contenido del que creó el documento es la Universidad de Chile, y además incluyen un conjunto de pares atributo-valor con los que se especifican diferentes propiedades del documento y donde el atributo corresponde al nombre del campo y el valor al contenido de la misma. Los metadatos se codifican en el header de un documento HTML y para verlo debemos ingresar al código fuente del sitio, donde encontrar este código depende del navegador o el browser que se está utilizando. Voy a hablar un poquito de la recuperación de información, de esta relación que existe entre la recuperación de información y de lo que estamos manejando ahorita. Asimismo, de la misma organización de la información. Entonces, la recuperación de información no es un área nueva que se ha venido desarrollando desde finales de la década de los 50 del siglo pasado. Sin embargo, en la actualidad adquiere un rol más importante debido al valor que tiene la misma. Existen muchas definiciones sobre lo que se entiende concretamente por recuperación de información, pero la mayoría de ellas tienen que ver con la organización. Importantísimo, para poder recuperar información tiene que haber una excelente organización. El almacenamiento, la representación y el acceso a documentos que contienen información. Por lo tanto, podemos decir que la recuperación de información es la búsqueda con metodología y lógica para la localización de documentos relevantes, buscando satisfacer las necesidades de información de un usuario o las propias. En la actualidad es muy común utilizar el Internet para buscar o investigar sobre un tema en específico, pero al hacerlo nos encontramos con dos situaciones. Uno, no encontramos algo que valga la pena sobre un tema, o también encontramos tanto que se nos hace difícil discernir de lo que sirve de lo que no. Por lo tanto, el World Wide Web cuenta con una gran cantidad de información que podemos utilizar, pero tenemos que buscar entre todas las páginas existentes aquellas que contengan la información que necesitamos. Este proceso no es del todo sencillo por varias razones. Uno, el universo de documentos es enorme. Dos, el tipo de páginas o sitios que se encuentran en el web es muy diverso y algunos no cuentan con un soporte académico. Y tres, la información no está ordenada y clasificada como en una biblioteca. Por lo tanto, para poder encontrar las páginas que contengan la información que necesitamos, debemos implementar estrategias de búsqueda que permitan realizar una selección adecuada de los documentos requeridos. El recurso inmediato con el que contamos son los programas de búsqueda que ofrecen las empresas dedicadas al servicio de recopilación o indexación de páginas en la red, como Yahoo, Altavista, Google, Infosys, Lycos, etc., llamados buscadores. Estos buscadores cuentan con su base de datos propia en la cual almacenan la información que van recopilando del web, por lo que ninguno de estos buscadores incluye en su base de datos todas las páginas o la información existente en el web, por lo tanto, se obtienen resultados diferentes. Otra de las razones de las diferencias de los resultados obtenidos en la búsqueda es debido a las características particulares de cada uno de los motores. Se estima que en el web existen aproximadamente 5.300 buscadores, tanto generales, conocidos como motores de búsqueda, y temáticos, conocidos como directorios. Búsqueda, aquí voy a hablar un poquito sobre la búsqueda utilizando metadatos. Existen en la red una gran cantidad de páginas disponibles públicamente. Esto ha ocasionado que en verdad localizar documentos relevantes con un contenido académico sea una labor que requiere del conocimiento de estrategias de búsqueda y recuperación de información, principalmente para los profesionales de la información que se dedican a trabajar en los servicios de consulta y referencia. Los metadatos son un buen método para controlar la forma en que un sitio es indexado por los motores de búsqueda. Es importante mencionar que en la actualidad la mayoría de los principales buscadores utilizan metadatos para construir los índices de las bases de datos. Esto mejora la búsqueda de información debido a que eliminan la basura y el material irrelevante recuperado a través del análisis del texto completo. Es decir, que al buscar información directamente en los campos que contienen las bases de datos, del buscador se recupera información más precisa y relevante. Existen otras iniciativas como el OpenURL, que transforma los metadatos y los identificadores de las páginas o de las bases de datos en servicios. El OpenURL es una dirección web que contiene los metadatos del artículo con un formato determinado. En los sistemas de enlaces basados en OpenURL, la información sobre el registro es un recurso aparece codificada como una dirección web. Por lo tanto, un servidor de enlaces puede construir direcciones web a partir de los metadatos, pero debe saber cómo obtenerlos, en qué formato aparecen
en la URL, y esto precisamente es el papel del OpenURL. Ser un estándar para transmitir metadatos de una URL de manera que dos sistemas se los puedan mandar entre sí con una sintaxis específica, con un formato determinado. Aquí tengo un ejemplo. Si ustedes ven, es ya viendo en el HTTP, tenemos la página principal o el home, que es copac.ac.uk. Si ustedes copian la dirección y después de la primera diagonal se pone OpenURL, después se abre un signo de interrogación, es decir, estamos interrogando a la base de datos, y después se pone el autor. El autor es igual a García. Se pone un signo de más, que sería en un buscador Enan Márquez, que sería el segundo apellido, y después se pone el gatito el ampersand, para dividir un campo de otro. En este caso se pone el title, igual, es decir, que estamos pidiéndole que además del autor nos busque el título, que es 100 más años más soledad. Si ustedes le dan enter, desde aquí creo que se puede hacer, inmediatamente les va a aparecer la página, pero no únicamente es una página, sino las manda directamente a los resultados de una base de datos. ¿Por qué? Porque todo esto está trabajado precisamente con esta iniciativa de OpenURL. Entonces todo esto lo podemos hacer nosotros búsquedas directas desde el HTTP. Por supuesto, habría que conocer cuáles son los comandos de cada uno de los sitios donde se puede realizar eso. Este es uno, Copac, es un catálogo del Reino Unido, y me parece que la revista Nature también lo maneja. Entonces, bueno, todo esto se puede hacer directamente y puede uno trabajar con ellos directamente sin necesidad de entrar al comando de búsqueda de la propia base de datos. Bien, voy a hablar un poquito sobre, así rápido antes de que se me acabe el tiempo, de la importancia de los metadatos en la recuperación de información. Como podemos observar, pues los metadatos tienen una gran importancia tanto en la organización como en la recuperación de la información. Tomé aquí algunos autores, diferentes autores, en este caso Lilian Svetlan, Ortiz Repiso, Misle Feldman, Censo y de la Rosa Piñeiro, entre otros, para presentar algunos aspectos que hacen que los metadatos tomen ese valor de importancia dentro del ámbito de la recuperación de información. El primer aspecto, o la primera razón, es que incrementa el acceso a la información. Los metadatos incrementan el acceso a la información. Esto debido a la existencia de un conjunto de metadatos que describa la correcta de uno o varios objetos, aumenta la posibilidad de acceder a ellos. Por otro lado, los metadatos hacen posible la búsqueda de información en múltiples colecciones a la vez. También, otra razón es que disminuyen el tráfico de la red. Al indizar la representación del objeto y no el objeto en sí, esto no requiere demasiado ancho de banda para hacer las búsquedas o generar los índices. Por lo tanto, la recuperación de información es mucho más rápida. Por otro lado, también expande el uso de la información, facilitan la difusión de versiones digitales de un único objeto. Es decir, tenemos un solo libro y lo pueden ver miles o millones de personas al mismo tiempo. El control de versiones no solo es lo que se refiere a gestionar la vida de un objeto, sino también en lo que tiene que ver con su difusión. Es decir, generar diferentes metadatos con distintas cantidades de información sobre un mismo objeto con el fin de distribuirla a un público heterogéneo. Y los aspectos legales, que es muy importante. Los metadatos permiten establecer claramente las restricciones de explotación, también nos informan sobre los derechos de autor, controlan el uso de todo o una parte del objeto y tienen control del pago de su uso, controlan el acceso a información restringida. Y finalmente la preservación del objeto original. La utilización de metadatos junto al uso de lenguajes controlados nos permite aumentar la precisión en la mayoría de las búsquedas en Internet. Es decir, si nosotros utilizamos estos metadatos y ponemos lenguajes controlados, va a ser mucho más eficiente la recuperación de información.
porque habrá un término que tenga varias acepciones. Entonces, si nosotros no tenemos el término preciso, tal vez dejemos fuera muchos documentos que nos podrían servir. Finalmente, ya concluyendo, podemos decir que los metadatos son muy importantes en la recuperación de información, debido a que facilitan la administración y el procesamiento de las colecciones digitales. Además, incluyen datos sobre la creación y el control de calidad. Los metadatos y la recuperación de información en Internet están íntimamente ligados y es necesario que los bibliotecólogos puedan distinguir sobre esta relación cuando organicen o recuperen información. Algo fundamental para poder recuperar información de manera eficiente tiene que haber una excelente organización. Y los metadatos descriptivos son de gran ayuda para poder recuperar la información de una manera más fácil y sencilla, porque eliminan la información que no es relevante para cubrir las necesidades de información de nuestros usuarios y también las propias. Definitivamente, para realizar búsquedas en Internet de información en la red y obtener los mejores resultados, tenemos que aprender a realizar estrategias de búsqueda. Esto tomando en consideración los metadatos organizados en categorías o campos para obtener resultados de calidad. Como se puede observar en este documento, nos damos cuenta que la importancia de los metadatos para designar campos en los documentos web permite de manera más eficiente la recuperación de la información en la red. Muchísimas gracias. Muchas gracias al maestro. Y seguimos con la siguiente ponencia, que es de Hugo Alberto Guadarrama Sánchez, que es licenciado en Bibliotecología y Estudios de la Información. Es una generación muy joven, 2008 a 2011, y actualmente labora en la Universidad Autónoma Metropolitana en el Departamento de Información y Documentación Histórica en la Rectoría. Y también ha participado en algunos coloquios de profesores y alumnos del Colegio de Bibliotecología. Y le damos paso a su ponencia, que son las onomatopeyas como información descriptiva en los catálogos de bibliotecas y centros de documentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar acerca de las onomatopeyas, pero antes les quisiera dar un poco de contexto general, ¿no?, acerca de esto que es el lenguaje, el habla y cómo lo utilizamos cotidianamente sin darnos cuenta del valor que tiene, ¿no? El lenguaje como una forma de comunicación entre nosotros, la lengua como lo que nos distingue geográficamente, continentalmente, nación, pueblo o etnia, y el habla, lo que estamos utilizando ahorita, ¿no? Que el habla condiciona mucho lo que es la gramática, ¿no? Como el habla del norte no es igual a la del sur, entonces existen modismos que condicionan la gramática y van modificando toda la lengua. Se verá en automático por cuestiones de tiempo. Y para empezar, es como un contexto, se podría decir popular, pero normalizado, de la Real Academia, que es una onomatopeya, ¿no?, que ellos lo sientan como una imitación o recreación del sonido, o es un fenómeno visual que se está describiendo por medio de la letra, de la escritura. Para esto es muy importante tomar en cuenta que en los catálogos de las bibliotecas, en un catálogo industrial, en un catálogo privado, muchas veces vemos un documento de forma lineal, ¿no? Como nuestra cultura es occidental y no es oriental, entonces, por ejemplo, en las fotos tomamos lo que es el rostro, ¿no?, y no tomamos el todo. Entonces muchas veces ignoramos algunas cosas que ya están, no son importantes porque nada más tienes el título, el autor, el país, y eso es importante. Sin embargo, con el tiempo, esos otros elementos podrían ser considerados como las onomatopeyas. Aquí hay un concepto que dice: las onomatopeyas son un sistema organizado de elementos lingüísticos basado en las oposiciones fonológicas, ¿no? Dicen que son combinaciones posibles y legales de los sonidos, que los puedes describir, los puedes reproducir, pero no los puedes imitar, porque entonces ya no sería una onomatopeya. Entonces estás haciendo una representación de ese fenómeno o de ese sonido que estás escuchando y lo estás plasmando.
es un sonido imitativo de ruido, ¿no? Como las hojas, una bomba, una cachetada, el rugido de un animal, que podría ser considerado un animal sagrado en culturas ancestrales, ¿no? Pero ¿para qué sirve, ¿no? Entonces eso viene más adelante. Por ejemplo, ¿no? que es un Twitter, ¿no? Para ellos un tweet en inglés, en los sajones, es eso, ¿no? Lo asocian con un ave, y nosotros aquí, cri cri, pues yo no sabía, ¿no? Que era eso. O sea, sí sabía, sí conozco a cri cri, pero, o sea, cri cri de qué viene, ¿no? ¿Cuál es su etimología? Sí, era un chiste, ¿no? Hay dos escuelas importantes, una que son los americanos y otra que se podría considerar como parte de la cultura oriental, o no específicamente, pero aquí dicen que los americanos, ellos coleccionan los ruidos, ¿no? Para ellos son importantes los ruidos. Sin embargo, para otros países son importantes las voces, el habla, cómo se maneja el lenguaje, cómo se utiliza, cómo repercute en la sociedad. Para otros eso no es tan importante como los ruidos que genera la naturaleza, un ambiente urbano o rural. Y ahora sí entra lo que es el título de la ponencia. Y esto se combina con lo que es la web 2.0. Entonces, ¿a qué va eso de onomatopeyas y bibliotecas y catálogos y metadatos? Es el punto, es en que así funciona un poco, voy a intentar un poquito, que supongamos que nuestros usuarios activos registrados ingresan información, ¿no? Acerca de un documento, ¿no? A mí me parece, bueno, esta obra y sus manifestaciones y expresiones por esto, no recomiendo esta obra, ¿no? Entonces ellos añaden información que es muy importante para un documento, porque no es nuestro punto de vista, es un punto de vista global, ¿no? O sea, no es un punto de vista lineal. Lo que queremos ver siempre es subjetivo, en cambio esto tiene que ser más objetivo y enriquece más la información de un documento. Entonces, ya sea por medio de otros usuarios que ingresan, no sé, por Google, Yahoo, acá, o los que entran por el catálogo de la biblioteca, que es lo que se está intentando romper esa barrera con los nuevos catálogos del SOPA, de que tú lo pones en Google y lo que te va a aparecer ya es la utopía, que no te aparezca Amazon, que te aparezca la DGB, ¿no? Su catálogo, ¿no? Ese es el objetivo, porque ya está quedando muy rezagado últimamente con lo que es el código XML, el Dublin Core, que se tiene que seguir explotando, y aquí puse algunos estándares relacionados a documentos educativos que lo manejan mucho en la pedagogía. Ellos lo consideran parte de esto, de los metadatos. Entonces aquí tenemos un ejemplo, las onomatopeyas, que podrían ser una manera de enriquecer la información del documento. A ver, que nos perdimos. Pues son los conceptos de lo que es la biblioteca 2.0 y la web 2.0, cómo han incorporado esas herramientas digitales a la biblioteca. Entonces ya es la apropiación de los usuarios de la biblioteca, ¿no? Ellos ya ponen su sentir y lo que piensan de un documento y lo socializan. Entonces aquí unos ejemplos en la web, ¿no? Que un tal usuario, Aida Linux, en junio del 2012, le hacen una pregunta, ¿no? Le dicen, así sin detalles es muy complicado ayudar, aunque si el chasquido que estoy pensando puede decirte que es totalmente normal, tienes posibilidad de grabar el audio o video para escucharlo. Entonces son de esas veces que no es tan importante, pero sí, ¿no? O sea, nunca se sabe qué información está de más tener. Entonces aquí lo que yo propongo como nuestra cultura, se podría decir que es latina mexicana, pero está muy apegada a un país anglosajón. Entonces se combina un poco toda esta
parafernalia, toda esta moda del idioma, ¿no? Entonces se globaliza, entonces no sé, jazz, ¿no? Aquí podría ser otra cosa en este país. Aquí hay otro ejemplo, usuario Alonso D. Hay bastantes rolas donde Robert Plant grita, que estoy casi seguro que te refieres a Immigrant Song. Entonces aquí lo que debería de poner es como un grito. ¿Cómo describes un grito, no? O sea, ¿cómo lo regularizas cuando tus usuarios empiezan a meter este tipo de datos, ¿no? ¿Cómo lo conviertes en estadísticas, en números, para uniformarlo y así que te arroje un concepto único? Entonces cuando tú estás buscando algo, tú quisiste decir esto. Aquí hay otro ejemplo. Esta es una serie que primeramente la obra estaba en una manifestación del libro, luego cambió a una serie digital, ¿no? Que pasa por cable. Entonces aquí ellos, los anglosajones, se refieren como un zape, ¿no? Un golpe. Entonces aquí podría ser pub, ¿no? Entonces, como no estoy buscando zapes, ¿cómo le hago? Aquí, por ejemplo, esta sería una onomatopeya de una explosión, ¿no? Es sugerido, pero ¿cómo le haces para identificar específicamente esos sonidos, ¿no? O sea, más adelante hay un proyecto, hay proyectos que están en eso. Por ejemplo, un choque, ¿no? Lo que le decía, que estamos muy apegados a una cultura anglosajona, no sé, por necesidad, por cercanía geográfica, entonces se recurre mucho a esta globalización del lenguaje, ¿no? Entonces es crash, ¿no? Es un choque. Y esto dice que no sé qué en Rusia, ¿no? Pero se globaliza tanto que casi para todos es lo mismo en una forma occidental de verlo. Aquí está aprendiendo un cerillo con la caja y tiene un sonido muy específico. Entonces, ¿cómo lo plasma, ¿no? Aquí hay opciones de clicker, click. En el iPod hay una función que dice clicker, desactivar, activar clicker, y en la última versión del iPhone hay una aplicación que es Wi-Fi, no recuerdo bien, que tú le hablas a tu iPhone y entonces le estás hablando ya a una inteligencia artificial que te contesta, pero en inglés, ya tú tienes que hablar en inglés. Entonces, para ahí va un poco también. Igual en sistemas operativos de Windows, lo que se maneja ya se está optando por la voz, pero está causando mucho ruido porque hay una situación que se llama variante diafásica. Entonces, no todos hablamos igual, no todos entonamos igual en las palabras. Entonces, ahí está surgiendo un problema. Aquí, por ejemplo, sí me tocó, es una serie de Batman. ¿Se acuerdan que salían como los golpes, no? Pam, pam, entonces, la idea, aquí, por ejemplo, sí lo busqué y hay un comentario de un usuario, Sugarda 815, hace 2 semanas, que puso lo mismo que estaba acá, la onomatopeya. Entonces, de alguna manera, como que ellos están llevando la pauta, y en caso de que una biblioteca quiera adquirir este sistema de descripción, pues se construye por lo que es la biblioteca 2.0, 3.0. No puedes llegar así de contratar 4.0. Entonces, si vas en etapas, aprovechar eso, y si es necesario, si se está usando, pues ¿por qué no implementar estos registros? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo le hacen los animales, ¿no? Entonces, buscándole, para los anglosajones así es, así ellos describen el rugido de un león, de un oso. Entonces, ya aquí llegan a lo que son casi las conclusiones. De mi parecer, los usuarios aportan el extremo a donde rara vez llega la manufactura de los catalogadores y gestores. Cuestiones de tiempo, de dinero, otorgando al registro una manera sencilla y particular acerca de la descripción del objeto o documento. El sistema de búsqueda para niños podría ser, que no, incorporación de nuevos datos a los registros bibliográficos. Se me ocurre un XML o un dc.sound, no sé, una etiqueta, ¿no? Que si hay mucha concordancia entre estas onomatopeyas, ¿por qué no unificarlas, normalizarlas y que apoye al documento?
También algo que aquí señaló, es indispensable conocer el contexto y el propósito de la expresión. En caso contrario, la onomatopeya únicamente crea ruido en la descripción, ¿no? Si esto no me ayuda. Entonces, es a lo que les decía, diversas opciones para conocer canciones vía internet, pero que se está trabajando mucho es Midomi. Los otros, Musipedia, Shazam, Lema y tú, ya te piden que te suscribas, te lo mandan a tu correo. Yo intenté con Midomi y la verdad no, tienes que ser americano o consumir su música para que tú le tararees la canción y te la reconozca. Y este es igual por hits o por números de visita que ha tenido esa canción, se está manejando estadísticamente, pero es un intento de reconocer tu canto por sílabas. Entonces te lo reconoce y te pone opciones, ¿no? Entonces, no sé, tengo una falla en mi motor, le voy a marcar a la biblioteca, ¿qué tiene esto? ¿No? ¿Qué le está fallando? ¿No? Entonces es la idea un poco de hacia dónde va la tecnología ahora. ¿Cómo se puede incorporar en una biblioteca de una manera honesta, sensata y que esté con los nativos? No vale la pena hacer cosas que no van a servir, pero sí considerar. Bueno, eso es todo, gracias. Muchas gracias, Hugo. Excelente participación. Y damos paso a la maestra Verónica Vargas Suárez, que es maestra en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Facultad de Filosofía y Letras, maestra en Ciencias de la Administración por la Escuela de Altos Estudios Comerciales de la Universidad de Montreal, y actualmente la maestra labora en el Centro de Información del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en el área de adquisiciones y procesos técnicos. Dentro de la institución también ha participado en diversos proyectos para la conformación de centros de información. Sus líneas de investigación incluyen vocabularios controlados y la organización del conocimiento, además del desarrollo de habilidades informativas. Y vale la pena destacar que tiene algunas publicaciones y que ha participado en eventos nacionales e internacionales. Bueno, muchas gracias, Verónica. Gracias a todos. Yo voy a presentar, es un poco más convencional que lo que presentó Hugo. Bueno, antes de comenzar, sí quisiéramos dar las gracias, obviamente a nombre de Patricia Navarro y el mío, a los organizadores, por la oportunidad que nos brindan de compartirles esta experiencia con ustedes. Bueno, para entrar en contexto, simplemente quisiera mencionar que nosotros laboramos en un centro de información que está especializado en el recurso hídrico, y visto este recurso de una manera holística, de una manera multidisciplinaria, y considero que también es pertinente mencionar, como se entenderá más adelante, que gran parte del material con el que trabajamos está en inglés. A modo de introducción, quisiéramos mencionar, como todos sabemos, los vocabularios controlados son usados como una especie de filtro entre el lenguaje utilizado por el autor y la terminología del área, y también pueden ser considerados como asistentes de investigación, ayudando al usuario a refinar, expandir o enriquecer sus investigaciones, proporcionando resultados más objetivos. Bueno, en síntesis, el propósito de todo vocabulario controlado es optimizar la capacidad de precisión y acierto del lenguaje de indiciación. Para fines de este trabajo, entendemos por vocabulario controlado una lista normalizada y organizada de términos, administrada de tal manera que incluye una selección cuidadosa y requiere de un mantenimiento constante, con el propósito de optimizar el proceso de recuperación de información, reduciendo de esta manera la incertidumbre entre las palabras que elige el catalogador para representar un texto y las que emplea el usuario para recuperarlo. De igual manera, hemos de mencionar que entendemos por indización como el proceso de descripción y representación del contenido de un documento mediante un número limitado de conceptos extraídos del texto del propio documento a través del empleo de vocabularios controlados, sin olvidar que esos conceptos deben ser lo que más apropiadamente caractericen al documento, de modo que al usuario se le facilite la recuperación de la información. Pero bueno, ya entrando en materia, podemos compartirles que la experiencia nos ha mostrado, por un lado, que la carencia de un vocabulario controlado en español sobre la temática hídrica tratada holísticamente ha provocado que no podamos garantizar la calidad idónea en los procesos de indización y por ende de recuperación de información.
Y por si esto fuera poco, la práctica también nos ha enseñado en que existe una grave inconsistencia en los términos utilizados en la literatura en castellano. Y como es sabido, bueno, las inconsistencias en la terminología pueden dar lugar a la dispersión de documentos sobre un mismo tema. En ese sentido podemos mencionar simplemente, por ejemplo, el término gestión integrada de recursos hídricos, hemos encontrado cerca de 12 variantes, ¿no? Entonces hemos tenido que elegir una, ¿no? Bueno, por otro lado también bueno, es innegable que a medida que crece un sistema de información, aumenta la necesidad de un control más estricto de los términos que traduzcan el contenido de la materia indicada, por lo que, bueno, en nuestro caso empleábamos varios tesauros, obviamente todos tenían que ver con la temática hídrica, lo que bueno, nos resultó un mayor grado de dificultad al estarlos usando y muy poco práctico, ¿no? Pues pudimos comprobar que los descriptores extraídos presentaban inexactitudes semánticas o discrepancias en el uso de singulares y plurales. Por ejemplo, en este caso, en algunos utilizaban aguas superficiales en plural, otros agua superficial o aguas subterráneas y así. También omisiones, había palabras que simplemente, bueno, que se utilizan en la literatura, sobre todo mexicana, y no las tenían los tesauros o traducciones. Había algunas traducciones que, como ahorita vamos a ver una. Y bueno, lo anterior obviamente repercute sin duda en la recuperación de información por parte del usuario, por lo que teníamos que ser sumamente cuidadosas al asignar un descriptor para no cometer el error de incluir un término equivalente a uno ya registrado. Como ejemplo podemos mencionar, nada más voy a mencionar unos términos a modo de ejemplo, que aparecen de manera recurrente en la literatura, como gestión del agua, que es muy diferente a administración del agua. Este término, gestión del agua, no todos los tesauros lo incluyen y otros lo validan como un no descriptor o tiene una connotación diferente a la que se conoce en México. Otro ejemplo, por ejemplo, es de la expresión tratamiento aerobio, la cual en algunos tesauros aparece como tratamiento anaeróbico. Y también nos encontramos que en los tesauros se incluye un término, pero en la literatura especializada mexicana se emplea de manera distinta, como es el caso, por ejemplo, de la palabra desalinización, y que en los tesauros, en la mayoría de ellos, te piden que uses la palabra desalación. De igual manera, podemos referirnos a las traducciones. Cabe recordar que una buena parte del material documental que revisamos, que tratamos, está en inglés, por lo que el uso de tesauros bilingües fue de gran ayuda. Sin embargo, como podrán ver en no sé si se vea bien, esto es un tesauro, el tesauro de la Unión Europea, un tesauro del medio ambiente de la Unión Europea. Y por ejemplo, nos encontrábamos este tipo de traducciones, este es boom del petróleo, refiriéndose a la barrera de contención que se emplea para controlar los derrames de petróleo. Pero cuando a un mexicano le decimos el boom del petróleo, pues no es el auge petrolero. Entonces, este tipo de situaciones, y así podríamos mencionar cualquiera. Sobre todo porque la mayoría de los tesauros que están son europeos, son anglosajones. Entonces sus traducciones, la verdad, dejan mucho que desear a nuestro país, ¿verdad? Digo, no estamos criticando a nadie, pero pues sí, no era lo que nosotros esperábamos. Y también, bueno, había omisiones, ¿no? Como ya había comentado, hoy en día existen muchas palabras que son así como muy de moda, ¿no? Yo recuerdo unos 7 años, bueno, la expresión gestión integrada de recursos hídricos estaba en boca de todos. Y ahora es gobernanza del agua. Sin embargo, en todos los tesauros no existe esa palabra. Y por ejemplo, estos son los tesauros que más o menos utilizábamos. Estaba el de la Repidisca, que es el de la Organización Mundial de la Salud, el de la FAO, el de la Unión Europea, el de la Oficina Internacional del Agua. Pero al final nos íbamos descartando y descartando y descartando y pues acabamos preguntándonos y ahora en qué nos basamos, ¿no? Teníamos que tener algo para poder indizar nuestro material. Y bueno, pues como respuesta a esta problemática,
comenzamos a crear, se nos prendió el foco y empezamos a crear una lista de autoridades propias. Para construir esta lista nos basamos principalmente en la revisión de palabras clave incluidas en publicaciones periódicas mexicanas. Sobre todo nosotros trabajamos en un centro de información de un instituto que está especializado en el agua. Entonces tenemos una población, digamos, cautiva, porque pues, generalmente es para los investigadores de este instituto. Digo, si bien hay estudiantes, por ejemplo está la DEPFI y están otros estudiantes que asisten a la biblioteca, el grueso de los usuarios son los mismos investigadores del instituto. Entonces nosotros queremos incluir vocabulario que usen los investigadores para facilitarles la recuperación de los documentos, ¿no? Por ejemplo, hay un tesauro que utiliza acequias. Entonces, en una ocasión se nos ocurrió ponerlo. Bueno, un investigador nos puso como chanclas porque dijo, ¿quién utiliza eso ahora? Que no sé qué. Entonces esas cosas es como que van formándolo uno, ¿no? Entonces, decidimos empezar a buscar estas palabras claves, porque la experiencia misma, porque ya llevamos algunos años con esto del agua, empezamos a seleccionar palabras que encontrábamos en publicaciones periódicas mexicanas. También, bueno, estamos validando estas palabras en tesauros y diccionarios especializados, y sobre todo estamos consultando con especialistas, digo, ya que los tenemos a la mano, pues aprovechamos de las diferentes disciplinas, porque en este instituto el agua está vista desde la hidráulica, las ciencias naturales, hasta las ciencias sociales. Entonces, puede ser un vocabulario muy rico, ¿no? Inicialmente la lista incluía básicamente términos validados. Inicialmente la lista incluía básicamente términos validados y algunos envíos. Con el tiempo, esta lista se ha ido convirtiendo en nuestro catálogo de autoridades de materia, es decir, los términos de la lista se han ido registrando, este es un ejemplo, en el sistema que se utiliza en la biblioteca para la automatización de sus actividades, obviamente lo que esto nos ha facilitado. Por otro lado, por otro lado, somos conscientes que es necesario comprender el proceso del desarrollo y administración de un vocabulario controlado, el cual incluye, bueno, en primer lugar, definir claramente la necesidad. Nosotros tenemos que decir, bueno, realmente vale la pena empezar a hacer esta lista, creemos que pueda ser un tesauro en un futuro. Entonces, definir claramente la necesidad para desarrollar un nuevo vocabulario controlado y determinar sus requerimientos específicos. También será necesario, bueno, aprovechar la experiencia de especialistas, como lo había mencionado, para evaluar la inclusión de cada término. En este sentido, cabe preguntarse, ¿es el término ampliamente utilizado o tiene un significado apropiado para la comunidad científica? También será necesario revisar meticulosamente este vocabulario que estamos construyendo y darle un formato adecuado. También es indispensable registrar cada término con una organización apropiada y evaluar el vocabulario en comunidades científicas y obviamente tomar en cuenta la retroalimentación con el fin de mejorarlo. Sin duda, la creación de un registro de autoridad de materia ha implicado un proceso de investigación y muchísimo tiempo, la verdad, sobre la autoridad que se requiere validar para asegurarnos de su consistencia y unificación. Es decir, se debe corroborar que el término que se va a incluir esté perfectamente identificado y reúna todas las variantes que pueda presentar. Se verifica que el término no pueda ser confundido con otro y, por último, se recopila toda la información que sirva para identificarlo. Por eso también nos hemos tardado mucho. Por otro lado, nos hemos guiado con las directrices para los registros de autoridad y referencia de materia de la IFLA, esto simplemente como una guía, y el formato MARC 21 para registros de autoridad como instrumentos normativos para llevar a cabo el control de autoridades. Bueno, las etiquetas MARC 21 que hemos ocupado, bueno, es la 8, la 150, digamos, en este caso es el descriptor aceptado,
la 450, que es la que no debemos usar, la 550, que es la que establece el vínculo entre dos términos, la nota pública, que tiene el propósito de limitar el alcance del término, y la 670, que es en donde sacamos la información, ¿no? Porque obviamente tenemos que tener alguna fuente, no lo vamos a sacar de la mano. Entonces, y este es un ejemplo de un registro ya como lo vemos nosotros en nuestro sistema. Por otro lado, bueno, es preciso mencionar que el mantenimiento del catálogo de autoridades de materia ha sido una labor constante e imprescindible, a pesar de que llevamos poquito, hemos estado manteniéndolo, ya que consideramos que la actualización de los términos es un proceso continuo, lo que hace del catálogo un sistema dinámico que se nutre constantemente de nuevas locuciones que exigen revisiones. Por lo anterior, el mantenimiento de nuestro catálogo contempla 3 actividades. Bueno, la primera son las modificaciones, la segunda, la actualización de los términos, y la tercera, las consistencias. En relación a la actualización de los términos, no hay que olvidar que los términos técnicos, sobre todo porque nosotros manejamos un vocabulario muy técnico, los términos desempeñan un importante papel en el enriquecimiento del vocabulario, y casi siempre es por la vía de los vocabularios técnicos, a decir de los lingüistas, y de las lenguas de especialidad, por donde se efectúan los préstamos lingüísticos. Y por otra parte, también es sabido que la renovación del vocabulario está en gran medida determinada por la evolución de las diversas disciplinas. Y por último, y siempre teniendo presente las inconsistencias terminológicas que hemos encontrado en la literatura especializada, es esencial, estamos conscientes que es esencial que nuestro catálogo de autoridades de materia sea consistente, cumpliendo con los principios de encabezamiento único. Debemos controlar la sinonimia, la homonimia y la sintaxis, porque seguramente todo lo anterior va a condicionar tanto el acceso a los registros por parte de los usuarios como nuestro trabajo de indización. No hay que olvidar que el control de la consistencia permite, por un lado, comprobar que los registros de autoridad cumplen las condiciones de ser únicos e inconfundibles, y por el otro, posibilita verificar que las referencias de véase y véase también sean adecuadas y cumplan con el principio de reciprocidad. Como les había comentado, bueno, consideramos que en un futuro este catálogo de autoridades de materia podría convertirse en un tesauro, ya que el tesauro admite una mayor especificidad de los términos relativos a campos disciplinares determinados, lo que implica un análisis más preciso de los documentos, pues como menciona la Asociación de Bibliotecas Especializadas, los profesionales de la información, o sea, todos nosotros, requerimos, entre otras cosas, sentido de compromiso con la excelencia del servicio, que se traduce en la buena organización del conocimiento, la capacidad para enfrentar y buscar el reto que le permita desarrollar todas sus habilidades y destrezas al máximo, tener una visión amplia para obtener de su entorno las herramientas que faciliten y mejoren su desempeño, y sobre todo ser flexibles y tener una actitud positiva ante los continuos cambios. Ya por último quisiera yo comentar que nosotros somos conscientes que desde hace algún tiempo en el ámbito bibliotecario la tendencia ha sido la de realizar proyectos de control de autoridades a través de la cooperación entre varias bibliotecas, ya sea a nivel nacional o internacional. Y coincidimos con Herrero Pascual, que señala que este sistema reduce los costos y las tareas de control porque todas las bibliotecas utilizan la información disponible y no se duplica el trabajo. Desafortunadamente en nuestro caso no ha sido posible. La experiencia al intentar formar un catálogo de autoridades de materia colectivo no tuvo éxito. Fuimos con otros centros, nosotros dependemos de Semarnat, nosotros fuimos con otros centros también de Semarnat, pero no pudimos convencerlos, no se dejaron, y ellos utilizan los encabezamientos de materia de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Entonces pues no hubo manera. Y bueno, por último nada más quisiera yo señalar, como lo dice Cabré, que dentro de cualquier proceso de normalización, la uniformización del conocimiento se lleva a cabo mediante consenso. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Y cedemos la palabra a la maestra Esperanza Molina, mientras les voy diciendo su currículum. Estudió la maestría y la licenciatura en bibliotecología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora de tiempo completo definitivo de la Facultad de Filosofía y Letras en el Colegio de Bibliotecología. Fue subdirectora técnica de la Dirección General de Bibliotecas
de la UNAM, también tiene amplia experiencia en catalogación, ha sido miembro de varios cuerpos colegiados, principalmente en la Dirección General de Bibliotecas, en la facultad y en algunas asociaciones. También tiene diversas publicaciones como autora y también es autora de capítulos de libros. Y bueno, en general ha sido asesora y revisora de tesis de alumnos del Colegio de Bibliotecología, y le cedemos la palabra a la maestra Esperanza. Muchas gracias, Blanca. Buenas tardes otra vez a todos. Bueno, hace rato fue buenos días, ahora buenas tardes. Bien, el título de mi trabajo es Nuevos instrumentos conceptuales y metodológicos, su incorporación en las microestructuras curriculares de bibliotecología. El caso de la asignatura Fundamentos de la Organización Documental. ¿A qué me refiero con microestructuras curriculares? Pues a los programas de estudio propiamente dentro de un plan de estudios. Quiero comentarles que lo que voy a compartir con ustedes es resultado, es un breve resumen de una investigación que realicé precisamente para obtener el grado de maestra en la maestría en bibliotecología. Bien, se parte en esta investigación justamente de cómo el conocimiento a través de los últimos años, 15, 20 años, pues ha sufrido transformaciones, y estamos hablando de diferentes formas de expresión, generación, distribución, difusión y uso del mismo, aparte de las tradicionales, nuevas formas. Y entonces todos estos componentes que son del universo bibliográfico, o el universo bibliográfico como tal, ha sido investigado por diversas comunidades a nivel internacional. Específicamente me referiré a lo que ha hecho IFLA a nivel internacional, ¿no? Las investigaciones sobre este universo bibliográfico, quiénes lo componen, cuáles son las características, las relaciones y los usos del mismo. ¿A qué me refiero con nuevos instrumentos conceptuales y metodológicos? Pues justamente a los modelos conceptuales que IFLA ha trabajado precisamente pensando en la organización de la información. Tenemos el modelo FRBR, el modelo FRAD principalmente, y los principios internacionales de catalogación y el código de catalogación. ¿Por qué en este orden? Surge el modelo FRBR, que recuerden que es requisitos funcionales de los registros bibliográficos, ¿no? Entonces el resultado fue analizar los registros bibliográficos para ver qué información contienen, y todo esto relacionarlo con la recuperación de la información. Estos modelos, sobre todo o inicialmente el modelo conceptual FRBR, pues introduce conceptos que nos cambian el panorama que hemos estado utilizando, por ejemplo, en RCA2. Entonces, lo que se plantea es justamente la necesidad de que en los programas de las materias pues se incorporen estos nuevos instrumentos conceptuales y metodológicos en los contenidos curriculares. ¿Por qué? Estos modelos conceptuales se consideraron para revisar lo que fueron los principios de París de 1961, y se hizo un nuevo replanteamiento de principios, de tal forma que después de varias reuniones, de varios consensos en cuanto a los principios, en 2009 surge la nueva Declaración de Principios Internacionales de Catalogación, en donde se incorporan justamente los modelos FRBR y FRAD. Y todo esto que ha pasado, o sea, durante varios años, han sido procesos muy interesantes, muy complejos. Se piensa en incorporar este modelo y estos principios en RDA, el nuevo código de catalogación. A eso es a lo que me refiero con nuevos instrumentos conceptuales y metodológicos.
Ahora lo relaciono con la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información, específicamente de la UNAM, en donde este plan de estudios, después de varios años de estarlo revisando, actualizando, finalmente se aprobó en el año 2002 y entra en vigor en el semestre 2013-1. 2003, perdón, ya me adelanté, perdón. ¿Cuál es el objetivo de esta licenciatura? Nos dice, formar profesionales para seleccionar, organizar, difundir y recuperar la información, así como promover su uso entre los diferentes sectores de la sociedad mexicana y con ello contribuir al desarrollo científico, tecnológico y educativo del país. Este es el objetivo general que se plantea en el plan de estudios. El plan de estudios, a diferencia de los planes anteriores, tuvo una situación muy interesante que fue organizar todas las asignaturas en 6 áreas. Las asignaturas obligatorias. Consta de 51 asignaturas obligatorias y 51 asignaturas entre obligatorias y optativas, y son 48 las obligatorias, y se organizaron en 6 áreas. Aquí las tenemos: área de organización bibliográfica y documental, área de administración de servicios de información, área de recursos bibliográficos y de información, área de servicios bibliotecarios, área de tecnología de la información y área de investigación y docencia. Remarco la primera por la relación que tiene con el trabajo. ¿Cuál es el objetivo del área de organización bibliográfica y documental? Es estudiar los principios, las normas y los sistemas para la organización bibliográfica y documental. Entonces aquí empezamos a ver una relación entre lo que se planteó en la investigación y justamente en lo que plantea el plan de estudios. Entonces, si han surgido nuevos modelos conceptuales que modifican los principios y las normas para la organización bibliográfica, entonces es necesario realizar investigaciones sobre las microestructuras curriculares de la licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información que se imparte en la UNAM. Los nuevos instrumentos conceptuales y metodológicos, así como la reutilización de los datos bibliográficos, algo que se ha planteado desde la conferencia de la doctora y en otras de las mesas, están marcando cambios significativos en las teorías, metodologías y procesos que han dado sustento a la organización bibliográfica. Por ello, surgieron varias interrogantes, pero de la que partimos fue: ¿de qué manera dichas transformaciones deben ser incorporadas en la microestructura curricular de la asignatura Fundamentos de la Organización Documental para la formación de bibliotecólogos en la UNAM? Es decir, al principio se tenía, como cuando uno empieza una investigación, ¿no?, que quiere uno abarcar muchísimo. Con el asesor pues fuimos delimitando y quedamos que tenía que ser solamente en uno de los programas, ¿no?, cubriendo una de las asignaturas, y la elección fue la de Fundamentos de la Organización Documental, que es la primera de las asignaturas del área de organización bibliográfica y documental. Son 7 y esta es la primera que se imparte en el primer semestre. Entonces surgen otras interrogantes. ¿Será necesario analizar las microestructuras curriculares de dicha área? O sea, los otros programas de esta misma área. ¿Será necesario, después del análisis, diseñar nuevas microestructuras curriculares en función de los nuevos instrumentos conceptuales y metodológicos para el área de organización bibliográfica y documental? Y ya más específicamente, enfocadas a esta materia, ¿es necesario diseñar una microestructura curricular de carácter analítico para la impartición de la asignación Fundamentos de la Organización Documental? Y aquí recalco el programa de carácter analítico. Cuando se presenta el plan de estudios vienen los programas de estudio. Se les conoce en la literatura especializada como programas sintéticos, ¿sí? Y estos son tomados como base para desarrollar un programa de estudio analítico para cada una de las materias.
La segunda pregunta, ¿es conveniente plantear nuevos objetivos de la asignatura en particular? ¿Se requiere incorporar los nuevos modelos conceptuales y los nuevos instrumentos metodológicos como contenidos curriculares? ¿Es indispensable actualizar la bibliografía? Son interrogantes que se plantearon. Y entonces, en objetivos, pues fue justamente analizar la estructura curricular del área organización bibliográfica y documental, diseñar el programa analítico de la asignatura Fundamentos de la Organización Documental. También en la investigación documental cubrió la parte de diseño curricular, todo lo que es el currículum, ¿sí? Y todo lo que es la parte de los programas, la parte teórica, de tal forma que el marco teórico se constituyó 2 capítulos de la tesis. El primero, que es respecto al currículum, ahorita vamos a ver tabla de contenido, y lo que viene siendo el programa de estudio, cuáles son los elementos, etcétera. La investigación también se hizo sobre la macro y las microestructuras curriculares de la licenciatura, tanto la actual como se hizo una revisión de los planes de estudio desde 1956, que surge lo que ahora es el Colegio de Bibliotecología, y la organización documental, investigación en la organización documental, sobre todo esta parte de los nuevos instrumentos conceptuales y metodológicos. Entonces, como les decía, el primer capítulo quedó constituido con el título que se llama El currículum, de manera muy general. El segundo, de la microestructura curricular, que es un programa de estudio, la clasificación, la definición, los elementos que debe contener este tipo de programa analítico. Así como el tercer capítulo se tituló Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información, análisis de su macroestructura, porque les digo que se hizo el análisis de los diferentes planes de estudio que ha tenido lo que ahora es la licenciatura. Y el último capítulo se denominó Nueva microestructura curricular de fundamentos de la organización documental, que fue propiamente o constituye la propuesta. En el primer capítulo se incluye la parte de antecedentes, definición, clasificación, los sujetos sociales que intervienen en la elaboración y sistematización y obviamente implementación del currículo. Y la normatividad, algo muy importante que fue analizado, pues fue la normatividad curricular dentro de la universidad. ¿Qué nos dicta la universidad para crear planes y programas de estudio? En el capítulo 2 se incluye el capítulo La microestructura curricular, con el título, en donde se presentan justamente los antecedentes del programa, la definición, las funciones, cómo se clasifican los programas y la estructura de los mismos. Y en el tercero, pues se habla obviamente del Colegio de Bibliotecología, su macroestructura curricular, las modificaciones que se han hecho, o sea, resultado de este análisis, se presenta las modificaciones que se han dado a través de los diferentes planes de estudio. Y un análisis ya muy particular del plan de estudios que estaba vigente hasta el 2002. Y el capítulo 4 está constituido por una introducción, la parte metodológica que se realizó, la propuesta propiamente, el programa de estudio analítico de fundamentos de la organización documental, la discusión y obviamente las conclusiones y las referencias. Se tomó como fundamento teórico algo que menciona Díaz Barriga. Dice: un programa de estudio es un proyecto de trabajo por realizar con una formulación hipotética para ser contrastada con la práctica. Entonces, esto
se tomó como fundamento teórico. El programa analítico de FOD, en los procesos que se llevaron a cabo específicamente de planeación y diseño, pues se consideraron los objetivos obviamente del plan de estudios, de la licenciatura, el perfil de egreso que se plantea en este plan de estudios, el objetivo del área de organización bibliográfica y documental, el programa de estudio sintético de fundamentos de organización documental. Dentro de estos procesos también de planeación y diseño, obviamente se consideraron lo que ya mencionaba, ¿no? Estos cambios en los procesos de expresión, producción, distribución, difusión y uso del conocimiento, el surgimiento de modelos conceptuales sobre el universo bibliográfico, los nuevos principios de catalogación y la nueva normativa de catalogación, RDA. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Finalmente, de acuerdo a la teoría, pues quedó constituido por una portada, en donde vienen los datos generales de la asignatura, a qué área pertenece, en qué semestre se imparte, quién la imparte, cuántos créditos tiene, etc. Se incluye una presentación con el objetivo de relacionar la asignatura con lo que viene siendo el plan de estudios. Ahí se presenta el objetivo del plan de estudios y lo que viene siendo el área y el objetivo de esta. Otro de los elementos pues vienen siendo los objetivos. Objetivos tanto de carácter informativo como formativo. Los contenidos curriculares, obviamente. La metodología que se pretende llevar a cabo ya en la impartición de la asignatura. Las diferentes modalidades de evaluación. En particular se plantean 3 tipos de modalidades: la diagnóstica, una evaluación formativa o constante durante todo el semestre, y una evaluación de carácter sumativa, que puede ser un examen final o un trabajo final. Obviamente la bibliografía, tanto básica como complementaria, y el perfil profesiográfico que requiere el docente para impartir la asignatura. Quisiera comentar que en cuanto a la bibliografía, pues es una situación que creo que todos los que hemos estado en la escuela nos enfrentamos, ¿no? Mucha bibliografía en inglés, entonces ahí pues entra la parte de buscarle y de crear también documentos que puedan apoyar en esta parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Las unidades, ya en la parte de contenidos curriculares, quedó estructurado en 7 unidades. La unidad 1 es organización documental, en donde se plantea justamente de manera muy general cuáles son las instituciones que son responsables de llevar a cabo procesos de organización de la información. Se plantea el tema de las entidades de información. ¿Qué es lo que va a seleccionar y adquirir qué es lo que van a adquirir y a seleccionar esas instituciones y que van a tener que organizar? Así como se da mucho énfasis a lo que es el proceso de análisis documental, tanto en la primera unidad como en las subsiguientes. La unidad número 2 habla de principios, modelos y códigos de catalogación. Entonces aquí partimos de un análisis de los principios, tanto de los de París como los del 2009, los modelos de catalogación que viene siendo modelo ISBD y modelo FRBR y FRAD, y obviamente los códigos de catalogación RCA2 y RDA. En esto se discutió bastante si todavía se incluía RCA2, se decidió que sí se queda porque estamos en momentos de que incluso todavía no empezamos transición, ¿no? El proceso de transición, sino continuamos todavía con RCA2. En un momento dado va a desaparecer, solamente lo veríamos como
antecedentes, ¿no? La unidad número 4, análisis y representación del contenido, la 3, análisis y descripción y representación de recursos, análisis y representación del contenido en la unidad 4, la unidad 5, clasificación, la unidad 6, la web, y la unidad 7, el catálogo y la recuperación de la información. En estas diapositivas, que las voy a pasar rápidamente, que ya es el desglose propiamente de cada una de las unidades y el objetivo, para pasar, estos son los puntos específicos que se tratan en cada una de las unidades. Para pasar al apartado de conclusiones. Es evidente que los nuevos instrumentos conceptuales y metodológicos en el proceso de catalogación no solo implica una nueva manera de observar, realizar y lograr la organización de la información, también conlleva una reformulación en el proceso de formación profesional. Resulta premiante llevar a cabo procesos de actualización y modificación de los planes y programas de estudio en bibliotecología, así como de elaborar programas de estudio de carácter analítico de las asignaturas que así lo ameriten. Finalmente, me permito evocar nuevamente a Díaz Barriga cuando señala que un programa de estudio de carácter analítico constituye un proyecto de trabajo por realizar, con una formulación hipotética para ser contrastada con la práctica. Lo anterior constituyó y constituye el fundamento teórico para realizar los procesos de planeación y creación del programa analítico de la asignatura Fundamentos de la Organización Documental, considerando que los resultados del proceso de contrastación serán de gran utilidad para realizar los cambios que se consideren apropiados con el fin de alcanzar mejores resultados en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos a la participación de los ponentes. Fue, creo que una mesa variada en temática y muy rica en propuestas y en cuestiones descriptivas. No sé si alguien tiene preguntas. Tenemos temas de metadatos, onomatopeyas, vocabularios controlados y cuestiones curriculares. Damos la palabra a Rosenda, a la maestra Naumis y finalmente a Josué. Y también por allá una cuarta persona. Gracias. Bueno, creo que lo que expusieron es muy interesante. Espero que anden por aquí durante todo el encuentro para poder platicar con ustedes. Me interesó mucho el asunto de las onomatopeyas. Es muy interesante cómo podemos pensar en incorporar algo que realmente no es palabra entre las palabras. Aquí me surgen muchísimas preguntas. Por ejemplo, cuando la onomatopeya se convierte en palabra, como en el ejemplo que dio Verónica, boom, del petróleo. Boom es una onomatopeya, que ya se toma como una palabra. ¿Es necesario convertirlas en palabras? ¿O puede seguir siendo sonido? ¿O tendríamos que crear como una especie de autoridades de esas onomatopeyas? Porque uno dice boom y el otro dice bloom. ¿Sí? Hay muchos problemas también en cuanto al uso de las onomatopeyas según el habla, el lugar donde estás, y eso lo hace tremendamente difícil. Pero el punto es hasta dónde es útil al usuario y para qué usuarios, para niños, para investigadores del lenguaje, ¿para quién? En cuanto a lo que decía Verónica, hay un punto que me gustaría retomar, que es el uso de varios tesauros y cómo estos tesauros chocan unos con otros y lejos de constituir una buena herramienta se convierten en un problema. Y sin embargo, y bueno, hemos estado comentando estos días la idea de que un tesauro no es suficiente. Ahora, cuando habla Verónica de la idea de que pudiera hacer un trabajo colaborativo con otras instituciones, ¿no será que vuelve a pasar lo mismo?
que los términos que son adecuados para los investigadores del INTA no son adecuados para otras instancias, aun cuando trabajen también con agua, por el nivel de especialidad de los que trabajan con ellos. Y bueno, ya en el caso rápidamente de Esperanza, yo creo que una de las cosas que hay que cambiar es la metodología y el enfoque con el que se enseñan estas áreas. Gracias. ¿Alguien gusta comentar algo o pasamos a la siguiente intervención? Sí, Verónica. Bueno, gracias por tus comentarios, Rosenda. En cuanto a que este tesauro pudiera ser igual, ¿no? Caer en lo mismo, tal vez no, si podemos hacer ese consenso de los temas, de los términos en el español que se emplea en México, que esa es nuestra tirada. O sea, no ir a otros países, digo, es algo, se puede ver algo muy egoísta, pero la experiencia nos ha mostrado que de veras es el español que emplean los ingenieros, los sociólogos, lo que quieras, en México, es diferente al que se emplea en otros países sudamericanos. Entonces, nuestro propósito es hacer este tesauro, bueno, esta autoridad es posteriormente el tesauro, para el español que se emplea en México. Muy bien, doctora Naomi o Esperanza, ¿no? Antes que nada quiero felicitar a Verónica por esa constancia en la observación de los problemas de comunicación y la percepción cognitiva en México acerca del lenguaje en el agua, del agua. Lo que sí recuerdo, es decir, creo que lo que estás haciendo es fundamental, incluso porque los sistemas tienden a, no es como antes que hablábamos de univocidad, sino que cada quien va a poner sus términos y se harán equivalencias a nivel internacional. Lo que sí me acuerdo mucho cuando presentaste tu trabajo en Canadá, que la gente en Canadá fue, creo que sí, que el Agroboc te propuso que tú enviaras los términos que se estaban utilizando en México. ¿No te convendría tratar de rescatar? Porque es evidente que tú tomas muchos más aspectos que los que puede tomar el Agroboc, pero habría que probar en qué medida ellos te responderían ante esta situación para, digamos, tener también un poco más de presencia si en algún momento se incorporan trabajos de México dentro de las bases de datos que maneja Agroboc. Y bueno, luego un comentario para Esperanza. A mí, hablando de todos estos problemas de lenguaje, no sé si entendí mal, pero estabas hablando de entidades que se van a manejar en las instituciones y realmente cuando se habla de entidades, justamente lo estábamos comentando con Ana Cristian, que estaba aquí, estás hablando de autores individuales, de autores colectivos, de todos estos puntos de acceso que hay dentro de los registros bibliográficos. Pero cuando tú hablas de los materiales que están en las instituciones, esos son recursos. Todo el modelo conceptual y todas las reglas de catalogación están yendo en ese sentido. Ya recursos es la palabra que se está utilizando. Nada más quería comentar eso. Muchas gracias, doctora Naomi. Josué. Bueno, para Gualberto, concuerdo muy bien con lo que comentó la compañera anteriormente, ¿verdad? Las onomatopeyas son tremendamente difíciles de normalizar, porque incluso entre quienes hablamos español, un gato colombiano no maulla igual que un gato mexicano, que un gato argentino, que un gato cubano, ¿verdad? Estamos hablando el mismo idioma y sin embargo existen esas variantes. ¿Cómo se controlan? Y sobre todo, como ella comentó, ¿qué valor agregan a los registros, ¿verdad? O qué tan factible es que invertamos tiempo nosotros
en algo que tal vez del 100% de nuestros usuarios, el 1% o hasta menos pueda utilizar. Con respecto a la ponencia de Esperanza, yo tengo ahí una pequeña observación. Se enseña dentro de Fundamentos de Organización Documental, se enseña a los alumnos a pensar en RCA2 y sin embargo, ¿verdad?, tal vez cuando salgan a trabajar o cuando egresen de la licenciatura, porque esta es una materia que se da en semestres iniciales, van a tener que trabajar bajo RDA. ¿Cómo se resuelve ese conflicto de que te enseño a pensar de una forma, pero cuando trabajes tienes que repensar cómo aprendiste y tienes que adaptarte a una nueva forma de catalogación? Es decir, no solo es el fondo, sino la forma en lo que vamos a cambiar cuando ya estamos enfrentándonos a un trabajo de catalogación. Sí, tu comentario es muy interesante y también puede suceder lo contrario. Lo que yo les decía, ¿no? Ahorita es considerar RCA2, bueno, se está considerando RCA2, la propuesta es RCA2 y RDA, ¿sí? Y habrá en el mercado, habrá situaciones en las que aunque sepas RDA, tengas que aplicar RCA2, o sea, por realidades, ¿no? Es una situación también interesante, ¿no? Que se tiene que dar, o sea, por estos procesos de transición que estamos viviendo. Entonces, lo que planteas es muy interesante y se puede dar también la otra situación. Muchas gracias. Y por allá atrás había una persona y una última que sería Aurora Serrano. ¿Les parece bien? Para que ya puedan ir a su lunch. Bueno, perdón, va a contestar Hugo. La pregunta que me hacían hace rato, acerca si vale la pena, ¿no? Pues, a mí no se me hace que vale la pena si lo vas a poner en un libro, ¿no? Pero si tienes grabaciones sonoras en tu acervo y es un paisaje sonoro, además lo que involucra el contenido, pues sí vale la pena, considerando si los usuarios te están aportando, ¿no? Es decir, es el lenguaje de los usuarios, no tu lenguaje. Entonces aprovechas, optimizas los comentarios que te hacen, la información enriquecida, y la aportas de una manera estadística, sopesas. Si se está utilizando mucho, me lo dijeron 2 veces, no vale la pena, entonces lo sopesas. Por otro lado, pues así encontré 2 canciones yo. O sea, de que lo encuentras, o sea, porque siempre hay otra manera de buscar un documento, ¿no? Entonces, uno no sabe si este dato va a aportar o no va a aportar hasta que un usuario hace la búsqueda y pega con el documento. O sea, es una alternativa, no es algo que se esté usando, pero sí optimiza la información que te dan tus usuarios. Bien, Hugo, gracias. Siguiente. Laura Alcántara, nada más justamente para Verónica, saber si su catálogo está en línea, porque precisamente a mí yo cuando proceso libros sobre agua me encuentro con el problema de la traducción al español, con los tesaurios. ¿Ya? Sí, nuestro catálogo está en línea. Si quieren, luego le doy la dirección. Gracias, y Aurora. Bueno, yo era la misma pregunta, si es saber si está el catálogo en línea, pero también dar mi opinión sobre estos trabajos de colaboración, el por qué no se han podido realizar. La mayoría de los catálogos colectivos o trabajos colectivos han fracasado, ¿no? Esa es la verdad, pero en el fondo es porque queremos unificar y me parece normalizar bajo los lineamientos de una institución o de un grupo, ¿no? Si nuestro interés se cambia y es porque se normalicen los términos, si para ti el término tal es bueno, para mí también es bueno, y que convivan esos términos. En ese sentido, el proyecto guía que reúne catálogos de autoridades es muy interesante, porque lo que arroja es que un mismo nombre de un autor en una biblioteca lo tiene de una forma y en otra biblioteca lo tiene de otra forma.
pero es porque así se presenta la información. Entonces, tener a disposición nuestros catálogos de autoridad es muy importante porque permite esa interacción. Gracias. Gracias. Claro, yo creo que lo importante es las variantes, ¿no? Sí, sí. Y bueno, finalmente pues agradecemos a la mesa, agradecemos la presencia de ustedes y les doy sus constancias y si les pido un aplauso para nuestros ponentes, por favor. Maestro Miguel Ángel Amaya, al licenciado Hugo Guadarrama, la maestra Verónica Vargas y a la maestra Esperanza Molina Mercado. Muchas gracias.